la Universidad César Vallejo, se compartió lo que eran las conclusiones de la comisión especial que evaluó la tesis del presidente de la República y su esposa. Porcentajes más, porcentajes menos, de lo que no hay duda es que buena parte del trabajo mediante el cual la pareja obtuvo nada menos que su grado de magíster contiene plagio. Bueno, según la universidad, 43%, bastante alto. No obstante, la conclusión final de la comisión resultó sorprendente, porque a pesar del alto porcentaje de similitudes, al que se agregan que dos validadores no existen, que el asesor dice que no asesoró, sobre los que la UCB dice se trata de temas bajo investigación fiscal y continúan como si no existieran, lo que hacen luego es dar paso a un reconocimiento de ese colegiado, de esa comisión, de la tesis sobre lo que ellos consideran existe originalidad. Y de manera especial dicen en sus conclusiones, estos 4 parrafitos que ustedes ven acá son las conclusiones de una tesis de magíster, y un punto que no ocupan ni siquiera una página, y no se trata solo de las escasas líneas, sino también del escaso contenido de esta. ¿Lo decimos nosotros? No, lo dicen académicos con trayectoria. Vicky Zamora y Jimmy Rodríguez con los detalles de la originalidad de las conclusiones de la tesis de magíster del presidente y su esposa. Por favor. El jueves fue un día clave para la primera dama. Por primera vez debía presentarse ante un fiscal, sentarse en el banquillo de los acusados para responder, entre otras cosas, por su tesis. La calle fue cerrada y un cerco policial se abocó a las inmediaciones para que ella pueda ingresar sin contratiempo, para que la prensa no pueda registrar siquiera una fotografía de ella. En política se afirma, no hay coincidencias. Un día antes, la Universidad César Vallejo le lanzó un estratégico salvavidas. La comisión concluye que la tesis mantiene un aporte de originalidad. Pero Castillo ha cumplido con las exigencias y no hay el comentario que la Vallejo le regaló el título. La tesis es original para la César Vallejo. Que la tesis mantiene un aporte de originalidad. A pesar de los sorprendentes hallazgos que ellos mismos han corroborado. El reporte de similitud de contenidos, según Turnitin, de manera global, es del 43%. La César Vallejo corrobora que casi la mitad de la tesis es similar a oraciones y párrafos que pertenecen a otros autores. Ni siquiera en los trabajos monográficos de alumno de pregrado se admite ese nivel de porcentaje de similitud. Estamos hablando de una tesis de maestría con el agravante que son 2 personas. Marco teórico, 27 páginas, similitud del 86%. Las exclusiones que se han utilizado han sido instrucciones o material de plantilla, fraseología de uso común, fuente de posterior publicación. Corrobora también que a pesar de las exclusiones realizadas, el marco teórico es parte del copia y pega efectuado por Pedro Castillo y Lilia Paredes. Se identificó el análisis de revisión de la tesis, la existencia de 14 referencias bibliográficas que no se encuentran citadas en el texto. Se corrobora además que la hoy pareja presidencial borró citas mencionadas por los autores originales, las suprimieron, las anularon. ¿A qué hace referencia la César Vallejo? Pues a esto, el texto original dice: al respecto, plantea Levin 1972, citado por Uculmama 1995, que para tener un mejor entendimiento de la dinámica de los grupos, esta cita de acá ha sido borrada por los tesistas. Ellos anularon esta referencia. Ellos inician de frente, sin la cita, para tener un mejor entendimiento de la dinámica de los grupos y continúan.
no hay una originalidad evidenciable. Sería interesante que alguien explique en dónde está la originalidad. En las conclusiones y las sugerencias, bueno, dice. Es que realmente las conclusiones no llegan ni a lo que correspondería a una monografía de pregrado. Son 4 cosas muy precarias, muy genéricas como para cumplir, lo mismo las sugerencias. Eso no es lo único corroborado por la propia universidad. Hay más. Así como la existencia de 16 citas de los textos que no se encuentran en las referencias bibliográficas. Se corrobora que como parte del copia y pega, los tesistas consignaron 16 autores que no figuran en su bibliografía. Autores y bibliografía que nunca leyeron. Aquí figura una cita entre paréntesis a Pozo, 1989, pero veamos qué dice la bibliografía. De la letra M se saltan a la R. No existe Pozo en la referencia bibliográfica. Se concluye que existe una mala praxis en la citación y referenciación de contenido, reportando en la similitud y coincidencia de 54 hallazgos, consistentes en A. Textos sin mención de la fuente ni referencias, y B. Textos mencionando las fuentes, pero no de acuerdo a los lineamientos del Manual de Publicaciones de las normas APA. Hay mala praxis, párrafos copiados y pegados, bibliografía no leída, autores no citados, anulación de referencias. Todo eso ha sido encontrado por la Universidad César Vallejo. A pesar de ello, se concluye que el documento es original. El reporte de similitud de contenidos, según Turnitin, de manera global, es del 43%. Al haberse encontrado en el marco metodológico de 17%, resultados 0% y conclusiones y sugerencias 0%, la comisión concluye que la tesis mantiene un aporte de originalidad. Para la Universidad César Vallejo, no importa que exista 43% de semejanza con otros autores. No, la tesis del presidente Pedro Castillo y de la primera dama Lilia Paredes es original, porque sus conclusiones y sugerencias son inéditas, producto de su creación, de su autoría. En el capítulo 5 están las conclusiones y las sugerencias. Las conclusiones son 4, 1, 2, 3, 4 y apenas alcanzan la media carilla. Son 15 líneas en total, lo que convierte a este documento en original. Las sugerencias también son 4 y no llegan a la hoja completa. Antes, conozca cuál es el objetivo general de este trabajo: determinar en qué medida la equidad de género influye en los aprendizajes. ¿En qué medida? ¿Cuál es la conclusión? De manera general, la equidad de género influye significativamente en el logro de aprendizajes. Ese es el valioso aporte académico que dota a la obra de originalidad. Ellos concluyen que la influencia es de manera general. Las conclusiones develan la profundidad de la investigación realizada por los tesistas. Toda tesis de posgrado debe contribuir al conocimiento de su disciplina, independientemente de la carrera que se siga. Así lo detallan los especialistas. ¿Cuáles deben ser las conclusiones de un tesista de posgrado? La tesis de maestría o la tesis doctoral son investigaciones que deben tener profundidad, relevancia, pertinencia y deben contribuir al campo disciplinario. Si mis conclusiones son deleznables o son expresiones de sentido común, no son conclusiones que se derivan de una investigación seria. Una tesis de maestría y sobre todo una tesis doctoral tiene que aportar, y para aportar yo tengo que construir nuevo conocimiento. Si no construyo nuevo conocimiento, significa que no he hecho una buena tesis, que eso no es una tesis ni de maestría ni doctoral. Aquí el debate no solo está en las formas, sino en el fondo también. Estas conclusiones abren camino a nuevos conocimientos. Puede aseverarse que exista aporte académico de Pedro Castillo y Lilia Paredes a la psicología educativa. Las conclusiones siempre deben estar ligadas al trabajo de investigación. Aquí
el objetivo específico, identificar el nivel de aprendizaje significativo de los niños y niñas del cuarto ciclo a través de una preprueba. ¿Qué concluyen respecto a este tema? Pues nada. Consignan como conclusión cifras que son parte de los resultados. Ellos establecen el nivel de equidad e inequidad de género después de la aplicación de los talleres mejoró en un 100%, ya que en el pretest se tuvo que solo el 18%, es decir, 5 de los estudiantes afirmaron que existe equidad de género y el 82%, 23 alumnos, mencionan que no existe y mandan a revisar el cuadro número 3. Al ser una tesis de posgrado, las exigencias deben ser mayores. En el mundo académico existen parámetros a cumplir independientemente de la universidad y de los autores. ¿Se puede colocar en las conclusiones de una tesis el resultado que tú has obtenido de la encuesta? No, ese es un resultado, pero lo que se esperaría en las conclusiones de una tesis de maestría es que haya una interpretación conceptual de ese cambio de resultados y que eso se pueda ligar con el problema que se está estudiando y pueda haber un aporte a ese problema. Simplemente constatar numéricamente que pasé de tal porcentaje a tal otro no sería una conclusión relevante ni significativa. Ni interpretación ni análisis. 15 líneas son las que garantizan originalidad a este documento. 15 líneas en las que se colocan porcentajes, cifras y referencias a cuadros. El resultado del test se repite en la tercera conclusión. Aquí pasaron de un 18% a un 82%. Y la cuarta conclusión inédita en este trabajo inexistente en el mundo académico es: el taller conformado por una serie de sesiones de aprendizaje permitió hacer tomar conciencia a nuestros estudiantes de la importancia de la equidad de género y su influencia en el desarrollo personal y social. Y ahí termina todo, no hay más. De aquí se pasan a las sugerencias, también de media cara, sugerencias que son garantía de originalidad. Con las conclusiones reveladas, ¿cuál es entonces el aporte de Pedro Castillo y Lilia Paredes a la psicología educativa? Tengan ustedes la certeza y la seguridad de que esta evaluación que se ha hecho se ha ceñido a los estándares de calidad que dictan las normas internacionales. El exalumno Pedro Castillo ha cumplido con las exigencias y no hay el comentario que Lavallejo le regaló el título. Nada tenemos que ocultar. Es preciso señalar que la César Vallejo fue diligente en su investigación. No demoraron las 2 semanas anunciadas para evaluar la tesis de Pedro Castillo y Lilia Paredes. No, en menos tiempo de lo estipulado, organizaron una conferencia de prensa, no en Lima, sino en Trujillo, para anunciar las conclusiones a las que arribaron luego de un exhaustivo análisis académico. Análisis que no incluyó la afectación a la tesis de los validadores fantasmas. Sobre los profesionales expertos que han validado los instrumentos de investigación, esta es una actividad exclusiva de responsabilidad del tesista. Él es quien busca al experto, él es quien somete sus instrumentos de investigación para que el experto se las apruebe y luego aplicarlo a la muestra de la investigación. Sin embargo, en este caso, como se ha mencionado, el Ministerio Público ha iniciado una investigación de oficio y la universidad no se va a pronunciar sobre este aspecto y va a ser respetuosa de lo que determine el Ministerio Público. Evitan pronunciarse sobre la falsificación de nombres, firmas y DNI que forman parte de esta tesis, sobre aquellos académicos que supuestamente aseguraron y dieron validez a procesos utilizados en este documento que ellos consideran original. Pero no es lo único. Evitaron también mencionar al asesor que asegura no fue asesor. Quien habla no ha participado como asesor de esta tesis. Yo he sido profesor de un curso y por el profesor de un curso no es el asesor. Ese tema no existe para la universidad. No merece siquiera mención. Y nosotros somos una universidad seria. Somos una universidad responsable. Que no regalamos títulos. Somos exigentes. Hoy estamos nosotros explicando que el exalumno
Pedro Castillo ha cumplido con las exigencias y no hay el comentario que Lavallejo le regaló el título. Una nueva frase está por acuñarse. No es plagio, es similar. Se ha pronunciado y ha dado su dictamen. La conclusión que se ha leído es que, considerando que el software que se ha utilizado y se ha aplicado en distintas partes de la tesis arroja porcentajes de similitud o coincidencia de 0 o un porcentaje menor al límite permitido por nuestra universidad, la comisión ha concluido de que esta tesis mantiene su aporte de originalidad. La conclusión llegó un día antes que la primera dama acuda a la primera citación ante la fiscal Luz Taquide para responder sobre su tesis, sobre su coautoría. ¿Coincidencia o no? Lo cierto es que la Universidad de César Acuña adelantó sus resultados con discutible precisión. Se le lanzó un salvavidas a Lilia Paredes y también a su esposo, el hoy presidente de la República, Pedro Castillo. No es difícil discrepar con el veredicto final de la Comisión Evaluadora de la Universidad y no se logra entender aún qué razones pueden haber que haya llevado, que los haya motivado a llegar a una digamos, conclusión como esta, porque en el plano estrictamente académico es ahí donde es sumamente difícil de entender. Vicky Zamora ha leído algunas de las conclusiones que, como decíamos, no llegan ni siquiera a una página. De manera general, conclusión número 1, de manera general, la equidad de género influye significativamente en el logro de aprendizajes en el área personal social en los estudiantes de cuarto ciclo de la institución educativa, no sé cuántos de Puña, puesto que los valores tal y tal, la equidad de género y el logro de aprendizaje son altamente significativos. Estamos hablando de una encuesta de 28 casos, es todo lo que este señor presentó. El nivel de equidad y inequidad de género después de la aplicación de los talleres mejoró en un 100%, nuevamente, esos 28, ya que el PT, o sea, exactamente, y es lo que se preguntan varios, ¿cuál es el aporte? ¿Cuál es la originalidad en todo el sentido de la palabra? Que esto no lo plagió, o sea, está bien, esto no es plagio, pero es para varios cualquier cosa. Por esto reconozco una maestría. Bueno, hay en todo caso una coincidencia con todo lo que se dijo en esa conferencia de prensa y tiene que ver con el tema de los validadores y el asesor que niega serlo. Es cierto que todo eso es parte de una investigación fiscal en curso a la que fue citada la primera dama y no quiso decir absolutamente nada. Surge pues la pregunta, ¿qué teme? Demasiados hechos que no cuadran, que esperamos, confiamos, la investigación fiscal aclarará en un extremo o en otro.